Durante mucho tiempo, pensé que hacer ejercicio era una prueba de carácter. Algo que había que cumplir sin cuestionar demasiado. Si entrenaba, estaba haciendo lo correcto. Si no lo hacía, algo en mí estaba fallando. No era una decisión consciente, era una obligación que venía cargada de culpa, disciplina forzada y una idea muy clara de cómo debería verse una persona que se cuida. El ejercicio no empezó como un acto de bienestar, empezó como una exigencia. Recuerdo muchas mañanas en las que me movía no porque tuviera ganas, sino porque sentía que debía hacerlo. No escuchaba al cuerpo, escuchaba a la voz interna que decía que saltarse un entrenamiento era retroceder, perder constancia, fallar. Y así, poco a poco, el movimiento dejó de ser algo natural y se convirtió en una tarea más de la lista mental del día. Durante años no me pregunté cómo me hacía sentir realmente el ejercicio. Solo me preguntaba si lo estaba haciendo suficiente, si estaba cumpliendo, si estaba siendo disciplinado. Y aunque desde fuera parecía algo positivo, por dentro algo no terminaba de encajar. Había días en los que entrenaba con el cuerpo pesado, sin energía real, sin presencia. Movía músculos, pero no estaba ahí. La mente estaba en otro lado, el cuerpo iba detrás, obedeciendo. Y yo lo normalizaba. Pensaba que así era como funcionaba el ejercicio. Algo incómodo, que se hace porque toca. Incluso había una especie de orgullo silencioso en eso. En hacer ejercicio aun cuando no tenía ganas. En vencer al cuerpo, en no escuchar excusas, en demostrar fuerza de voluntad. No me daba cuenta de que esa narrativa me estaba alejando justamente de lo que el movimiento podía ser. Con el tiempo empecé a notar algo curioso. Aunque entrenaba de forma constante, no siempre me sentía mejor. A veces terminaba más cansado, más irritable, más desconectado. Pero en lugar de cuestionar el enfoque, cuestionaba mi actitud. Pensaba que el problema era yo, no la forma en la que me estaba relacionando con el ejercicio. Ese fue uno de los errores más grandes. El cuerpo empezó a dar señales sutiles. No lesiones graves, no alarmas evidentes. Más bien sensaciones, rigidez que no se iba, cansancio acumulado, falta de entusiasmo. Una especie de resistencia interna que aparecía cada vez que pensaba en entrenar. Y yo, en lugar de escucharla, la empujaba. Seguía entrenando por obligación. Hasta que un día, sin que fuera una decisión radical, algo cambió. No fue un abandono del ejercicio, no fue una crisis, fue una pregunta simple que apareció casi sin avisar. ¿Y si no tengo que moverme así? Esa pregunta abrió un espacio incómodo, porque implicaba soltar una identidad. La identidad de la persona disciplinada, de la persona constante, de la persona que hace lo que hay que hacer. Y soltar eso da miedo, porque durante mucho tiempo creemos que sin esa presión todo se derrumba, pero no se derrumbó. Lo primero que cambió cuando dejé de hacer ejercicio por obligación fue la relación con la culpa. De repente, si un día no me movía, no pasaba nada grave. El mundo no se caía, mi cuerpo no empeoraba. Lo único que cambiaba era el diálogo interno. Se volvía más amable. Empecé a notar que había días en los que el cuerpo sí quería moverse, pero de otra forma. Más suave, más lenta, menos estructurada. Y al permitírmelo, el movimiento empezó a sentirse distinto, más presente, más conectado. Ya no entrenaba para cumplir, me movía para sentir. Eso fue extraño al principio, porque cuando quitas la obligación, aparece el silencio. Y en ese silencio te das cuenta de cuántas decisiones estabas tomando desde el miedo a no hacer suficiente. Cuando ese miedo se disuelve un poco, tienes que aprender a escucharte de verdad. Y escuchar no siempre es cómodo. Hubo días en los que descubrí que no tenía ganas de entrenar en absoluto. Y en lugar de forzarme, me pregunté por qué. A veces la respuesta era cansancio real, a veces saturación, a veces simplemente necesitaba otra cosa.
Y aceptar eso fue más difícil que seguir forzando. Porque forzar es familiar, escuchar es desconocido. Con el tiempo, empecé a notar que cuando el movimiento nacía desde la elección y no desde la obligación, el cuerpo respondía mejor, no necesariamente con más fuerza o más resistencia, sino con más coherencia. Me sentía más integrado, más presente durante el movimiento, menos dividido entre lo que hacía y lo que sentía. El ejercicio dejó de ser una lucha interna. También cambió mi percepción del descanso. Antes, descansar se sentía como perder tiempo, como una falta de compromiso. Ahora empecé a verlo como parte del movimiento, no como su opuesto, sino como su complemento. El cuerpo no se fortalece solo cuando se mueve, también cuando se recupera. Esa idea, tan simple, había estado completamente ausente durante años. Dejar de hacer ejercicio por obligación no significó dejar de moverme. Significó moverme mejor, con más atención, con más respeto, con menos ruido mental. Empecé a notar cómo ciertos tipos de movimiento me dejaban más claro, más tranquilo, más conectado, mientras que otros me drenaban. Antes ignoraba esas diferencias. Hoy las tomo en cuenta. También cambió algo importante. Dejé de medir el valor del ejercicio por lo que lograba. Ya no pensaba en cuánto tiempo, cuántas repeticiones, cuánta intensidad. Empecé a fijarme más en cómo me sentía después. No inmediatamente después, cuando todo está activado, sino horas más tarde, al día siguiente. Ese fue un cambio profundo, porque cuando miras el efecto a largo plazo, te das cuenta de que no todo movimiento suma de la misma forma. Hay movimientos que parecen productivos, pero dejan al cuerpo más tenso. Y hay movimientos sencillos, que aunque no impresionan, generan bienestar real. Al soltar la obligación, también solté la comparación. Dejé de mirar cómo se movían otros, cuánto entrenaban, con qué intensidad. Empecé a reconocer que mi cuerpo no tiene que responder a estándares externos, tiene que responder a su propia realidad. Eso fue liberador. Hubo momentos de duda, días en los que me preguntaba si no estaba siendo demasiado flexible, si no estaba perdiendo constancia. Esa voz volvió varias veces, pero cada vez que volvía, el cuerpo respondía con más claridad cuando lo escuchaba. Me di cuenta de que la constancia no siempre se ve como disciplina rígida. A veces se ve como continuidad amable, como una relación que no se rompe cuando no todo sale perfecto. Una constancia que no se basa en obligarte, sino en volver, una y otra vez, desde un lugar más honesto. Entender eso fue clave, porque durante mucho tiempo confundí constancia con dureza y compromiso con exigencia. Y eso aplica no solo al ejercicio, sino a muchos hábitos. A la forma en la que comes, en la que descansas, en la que organizas tus días. Cuando todo se sostiene solo desde la presión, tarde o temprano se quiebra. Cuando se sostiene desde la comprensión, se vuelve más estable. Lo que más cambió fue la forma en la que me sentía conmigo mismo. Ya no me definía por cumplir o no cumplir. Me definía por estar presente, por elegir con más conciencia, por moverme desde un lugar más honesto, sin la necesidad constante de demostrar nada. Esa sensación de estar en diálogo conmigo mismo fue mucho más poderosa que cualquier meta externa. El ejercicio dejó de ser una obligación externa y se convirtió en una forma de diálogo interno. Un espacio donde podía escucharme en lugar de evaluarme. Donde el cuerpo tenía voz, no solo instrucciones. Hoy hay días en los que me muevo mucho y días en los que me muevo poco. Y ambos se sienten bien porque responden a lo que el cuerpo necesita, no a una regla fija. Esa flexibilidad no me volvió menos saludable, me volvió más coherente, más alineado con mis propios ritmos. Y cuando hay coherencia, el cuerpo lo nota. Se siente menos resistencia, menos desgaste innecesario, más claridad interna. Si estás escuchando esto y sientes que el ejercicio se ha vuelto una carga, una obligación pesada, no significa que estés haciendo algo mal. Tal vez
solo significa que necesitas cambiar la forma en la que te relacionas con él. No dejarlo, no intensificarlo, sino escucharlo, darle espacio para transformarse. A veces el problema no es el hábito, sino la narrativa que lo rodea. Las ideas que cargamos sobre cómo debería verse el cuidado, el esfuerzo o la disciplina. Dejar de hacer ejercicio por obligación no me hizo menos constante, me hizo más consciente, y esa conciencia se extendió a otras áreas de mi vida. Empecé a cuestionar dónde más estaba actuando desde la exigencia y no desde la elección. Ese fue el verdadero cambio. No se trató de entrenar menos o más. Se trató de entrenar distinto, de moverme desde un lugar más humano, más real, más sostenible. Hoy el movimiento forma parte de mi vida de una manera más integrada. No ocupa un pedestal, no carga con expectativas irreales. Simplemente está, acompaña, suma. Y eso para mí es mucho más saludable que cualquier rutina perfecta. Si este tipo de reflexiones te sirven, si te ayudan a mirar en ejercicio y los hábitos desde un lugar más amable y realista, suscribirte al canal es una buena forma de seguir este proceso juntos. Aquí no hablamos de disciplina extrema ni de resultados rápidos, sino de construir una relación más consciente con el cuerpo. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que hacías ejercicio más por obligación que por bienestar. A veces ponerlo en palabras es el primer paso para cambiar la relación con ello. Nos vemos en el siguiente video.